Muchas gracias, mis apóstoles. Qué bueno estar con ustedes este día de nuestra conferencia 2020. Hoy quiero compartir un tema precioso que Dios puso en mi corazón. Una generación protagonista de lo que Dios hará en este tiempo. Una generación protagonista de lo que Dios hará en este tiempo. ¿Sabes? En una oportunidad Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos gente, hombres, familias, jóvenes, señoritas, preadolescentes, adolescentes involucrados en la visión de la iglesia donde usted está trabajando. La Biblia enseña en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, dice lo siguiente: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Él les dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué tremendo, hermano. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo número 15, en el verso número 4, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso este tema que les quiero compartir habla de una generación protagonista de lo que Dios hará en este tiempo. La Biblia dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia nos habla acá que los hijos de los profetas estaban con Eliseo trabajando. Había una compañía, una escuela de profetas donde Eliseo era el maestro, el que los guiaba. Y uno de ellos, al ver la capacidad, el lugar donde ellos estaban, se había vuelto estrecho, se había vuelto pequeño. Entonces uno de ellos dijo: el lugar donde moramos nos es estrecho o nos queda pequeño. Vamos, trabajemos, hagamos algo para que este lugar se amplíe. Qué interesante eso. Me llama la atención este hombre que gritó que el lugar, o exclamó que el lugar donde están era un lugar pequeño. Eso quiere decir que estaba muy atento a todo lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Hoy en día necesitamos hombres, necesitamos mujeres, necesitamos jóvenes, señoritas, que estén atentos al lugar donde está, en su iglesia, donde te estás desarrollando, donde estás trabajando, ya sea en los grupos de vida, ya sea en los preadolescentes, ya sea en el ministerio de la alabanza, en cualquier área donde tú estás trabajando, en cualquier ministerio donde tú estás trabajando, siempre tienes que tener una amplia visión para desarrollar mejor la tarea. Este hombre vio que el lugar donde estaban todos, la compañía de profetas, era pequeño, era estrecho. Él quería ampliar. Él puso en el corazón del hombre de Dios, le dijo: el lugar donde estamos contigo nos es estrecho. Y fueron a trabajar, a cortar madera para ampliarse. Qué importante es que cuando tú y yo trabajamos como una iglesia, como un solo cuerpo. Recuerda que el apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo, somos el cuerpo del Señor, y cada uno en particular cumple su función. Y cuando cada uno de nosotros cumple su función, entonces el cuerpo trabaja unido, trabaja para el beneficio de los demás. La Escritura dice que mientras él está trabajando, desarrollando la tarea con esa
no sé, yo creo que con alegría, con gozo, porque estaban haciendo eso. Qué interesante, hay un lema que usamos como iglesia: servir es un privilegio. Yo creo que este hombre estaba sirviendo con alegría, con gozo, porque iban a ampliar el lugar, iban a hacer algo mayor, algo más grande, para estar allí todos. Entonces, mientras él estaba en esa actitud trabajando, se le cayó el hacha, se le cayó la herramienta de trabajo, se le cayó y se le hundió. Y eso le iba a generar un grave problema. Número uno, ya no iba a poder desarrollar, cumplir la tarea, la visión, lo que él estaba poniendo en su corazón. Eso le estaba generando un retroceso en su llamado a trabajar, a desarrollar esta labor. Mire qué interesante, porque cuando se le cae el hacha, él grita: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Era prestada. ¡Wow! Generalmente cuando uno consigue cosas que son prestadas, no sé por qué, pero generalmente ocurren cosas extrañas, se echa a perder cualquier asunto. Bueno, este hombre que estaba tan inspirado trabajando, desarrollando esta tarea, se le cayó el hacha y grita: era prestada. Y aquí es interesante, quiero poner esto en tu corazón, que este hombre, cuando se le cae el hacha, fue a la persona correcta, fue a Eliseo y le dijo: era prestada. Y el varón de Dios le pregunta: ¿dónde se cayó? ¿Dónde te ocurrió este problema? Y la Biblia dice que él le dice el lugar donde se le había caído, o le muestra el lugar donde se le había caído el hacha. Inmediatamente Eliseo toma un madero, un palo, y lo pone en el agua y hace flotar el hierro, hace flotar el hacha. Quiero hablarte un poco qué representa el hacha hoy en día para nosotros. Representa la gracia, representa la unción, representa nuestro llamado. Quizás tú y yo comenzamos trabajando, desarrollando para ampliar la tarea, ya sea los grupos de vida, las células, en cualquier trabajo que tú te desarrollas dentro del ministerio, la iglesia donde tú estás. Pero hoy en día quizás has perdido esa gracia, esa unción, esa capacidad de desarrollar tantos proyectos que Dios tenía contigo. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia, que el hombre de Dios estaba cerca, el hombre de Dios está a tu lado. La palabra profética todavía sigue accionando. Y yo quiero decirte que donde se te cayó el hacha, donde dejaste de trabajar, donde quedó ese entusiasmo, donde quedó esa capacidad de desarrollar cosas para el reino del Señor. Quiero decirte que aquí hay un hombre de Dios que te está hablando este día y te está diciendo dónde cayó el hacha. Porque aunque se haya hundido el hacha, hay un hombre de Dios que tiene una gracia, que tiene la palabra de Dios para que el hacha vuelva a flotar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué interesante. Quiero leerles. Dice lo siguiente, el verso número 5 dice: aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. Era prestada. ¿Se ha fijado que cada vez que usted y yo trabajamos en la obra del Señor, queremos hacer lo mejor para servir a Dios? Ponemos todo nuestro entusiasmo, nuestra capacidad, nuestros recursos para hacer crecer la labor, para hacer crecer lo que Dios nos ha mandado. Siempre aparecen problemas, circunstancias. Recuerde que hay un enemigo. Recuerde que hay un enemigo de nuestra fe que de alguna u de otra manera quiere hacernos fracasar, que nosotros no sigamos desarrollando la labor, la tarea. Entonces, la Biblia dice que él le dijo a Eliseo: el hacha era prestada. Pero mire qué interesante, el verso número 6 dice: el varón de Dios
el varón de Dios, el hombre de Dios. Qué importante es ir al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a tu líder. Qué importante ir a personas correctas, a las personas que tienen la gracia de parte de Dios. Porque la Biblia dice, el varón de Dios, quiero marcar esto, el hombre ungido, el hombre que tiene la palabra, que viene de parte de Dios. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde comenzó el problema? El hacha, mientras él está trabajando, cortando un madero, un árbol, se le cayó. La Biblia dice, ¿dónde cayó? ¿Dónde comenzó el problema? ¿Dónde comenzó tu problema? ¿Por qué dejaste de hacer lo que estabas haciendo? ¿Por qué dejaste el ministerio? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de leer la Biblia? ¿Por qué dejaste de la comunión con los hermanos en la iglesia? ¿Por qué dejaste el lugar donde Dios te asignó? A veces hay personas que andan de lugar en lugar y nunca se establecen. Pero hay un lugar asignado por Dios. ¿Dónde cayó? ¿Dónde comenzó tu problema? El varón de Dios, el hombre de Dios hace esta pregunta porque es importante saber dónde comenzó. Aleluya. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que comenzó. Por eso el profeta le dice, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó la gracia? ¿Dónde se te cayó la unción? ¿Dónde dejaste de hacer lo que antes con alegría hacías? ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Escuchen bien esto. Quiero poner esto en su corazón, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el varón de Dios le pregunta, ¿dónde cayó? Y la Biblia dice, literalmente dice que él le mostró el lugar. Él le dijo, aquí comenzó mi problema. Aquí comenzó mi problema. Entonces Eliseo comienza a trabajar en esa área. La Biblia dice, entonces cortó él un palo y lo echó allí, donde comenzó el problema. Diga conmigo, Dios va a cambiar mi realidad donde comenzó mi problema. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Que Dios va a comenzar a obrar donde comenzó. Mi mayor problema será mi mayor bendición. Aleluya. Sí. Mire, dice, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo, tómalo. Qué interesante es esto, porque la Biblia cuando habla, tómalo, le está diciendo, vuélvete a levantar, vuelve a trabajar, vuelve a creer que Dios va a hacer algo glorioso contigo, vuelve a creer con tu familia que Dios los va a levantar, que este periodo de pandemia es un periodo, o este periodo de estar en cuarentena, va a ser un periodo no de pérdida, sino un periodo donde Dios te está hablando para cosas mayores. Vuelve a tomar lo que se había hundido, vuelve a tomar, porque lo imposible para ti se vuelve posible para Dios. Los que creen, todas las cosas les son posibles. Así dice la palabra, que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Yo no sé si habrá alguna familia allí, no sé si habrá algún joven, alguna señorita que está diciendo, esa palabra es para mí, y este día el Señor te dice, vuelve a tomar lo que se te había caído, vuelve a retomar lo que habías dejado de hacer, vuelve a caminar en fe, vuelve a tu iglesia, vuelve a ser parte de los grupos donde estabas antes, vuelve a ser parte del ministerio de la alabanza, vuelve a levantar tus manos, vuelve a la oración, vuelve a la lectura de la palabra, vuelve al ayuno, vuelve a creer que Dios en este tiempo te va a levantar, y tú y tu familia, todos serán protagonistas de todo lo que Dios hará en este tiempo. Aleluya. Gloria a Dios.
Dios lo va a hacer contigo. La Biblia dice, y Él extendió la mano. Tienes que extender, tienes que creer, tienes que tomar la palabra, tienes que abrazar la palabra. Tienes que ser como Jacob, que se tomó del ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Y este día Dios te dice, toma el hacha, porque el hacha representa todo lo que habías perdido, pero Dios te lo vuelve a dar. Sean muy bendecidos en esta conferencia 2020, una generación nueva con el Espíritu Santo. Muchas gracias, mis apóstoles.